Se acaba de descubrir algo bajo el pantano norte de Oak Island, y no se parece en nada a lo que nadie esperaba. Durante años se ha creído que esta parte de la isla solo contenía barro y madera podrida. Pero el último descubrimiento ha dado la vuelta a toda la historia. Lo que hay bajo el pantano no está marcado en ningún mapa y ninguna excavación anterior lo ha revelado. Algunos dicen que son los restos de una antigua estructura. Otros susurran que podría ser una instalación militar secreta, y entonces las cosas se volvieron más extrañas. El radar detectó señales de algo moviéndose, algo mecánico. El miedo y la emoción se extendieron por todo el equipo. Por primera vez se ordenó apagar las cámaras. Así que la pregunta es, ¿se trata realmente Oak Island solo de un tesoro enterrado? ¿O hay algo mucho más grande, algo oculto durante siglos, que nadie estaba destinado a encontrar? Bienvenido a la vieja verdad del Pantano del Norte. A primera vista el Pantano del Norte parece anodino tierra húmeda y pantanosa. Pero muchos creen que fue diseñado así, convertido deliberadamente en un pantano para ocultar lo que hay debajo. Las viejas leyendas afirman que la zona fue en su día tierra firme, inundada después de agua y barro, para que nadie se atreviera a excavar allí. Rick y Marty Lagina siempre sospecharon que algo se ocultaba en el pantano. A lo largo de los años, los trabajadores informaron de sucesos extraños, bajadas repentinas de temperatura, ruidos metálicos que resonaban bajo el lodo e incluso un olor nauseabundo que parecía no venir de ninguna parte. Pero sin pruebas sólidas, el misterio seguía sin resolverse. Hasta ahora. Esta vez el equipo utilizó una nueva tecnología, el radar de penetración terrestre GPR. A diferencia de los antiguos métodos de excavación, el GPR puede ver a través de la tierra, revelando formas y estructuras ocultas bajo la superficie. Y lo que reveló dejó atónito a todo el mundo. La primera imagen era una forma rectangular tan perfecta que no podía ser natural. Parecía una cámara o una bóveda. Luego llegaron los reflejos metálicos que sugerían que algo de metal estaba enterrado en el interior. Pero el hallazgo más impactante fueron los túneles huecos, rectos, uniformes e imposiblemente precisos. La naturaleza no crea líneas perfectas como esas. Alguien las construyó deliberadamente hace siglos. A medida que avanzaban las exploraciones, la imagen se hacía más clara. La cámara rectangular parecía tener paredes fuertes construidas de piedra u otro material sólido. Los túneles se extendían hacia el exterior en forma de cuadrícula, con una profundidad y simetría demasiado avanzadas para ser obra de herramientas primitivas. Rick y Marty encargaron un diagrama profesional del trazado. Cuando el equipo lo vio, un pensamiento resonó entre ellos. Esto no parece obra de humanos. Puede que el Pantano del Norte ya no sea solo una mancha de barro. Puede ser la puerta de entrada al mayor, y más peligroso, secreto de Oak Island. Aquí empezaron a surgir las preguntas de que si esto no es obra de humanos, entonces ¿quién lo construyó? ¿Fueron estos templarios? ¿Fue esta una civilización perdida cuya información no está en nuestros libros de historia? ¿O es parte de alguna antigua tecnología avanzada que quedó aquí hace miles de años? Algunos expertos incluso dijeron que el tipo de alineación e ingeniería que se ve en esta estructura habría sido muy difícil de hacer sin nuestras herramientas modernas. Y si esto es cierto, entonces significa que algún grupo o poder estaba trabajando aquí cuyos conocimientos estaban muy por delante de nosotros. ¿Por qué se apagó la cámara? El silencio de Discovery Channel. Ahora el verdadero drama comenzó cuando llegó un momento durante la excavación en el que el equipo de cámaras de Discovery Channel fue retirado del lugar. Según las fuentes, un día durante la excavación, el equipo vio algo que no podía mostrarse en antena. De repente hubo una conversación acalorada entre el productor del programa y Marty, y al mismo tiempo se decidió apagar las videocámaras. Cuando llegó esa parte en ese episodio, solo se mostró un cortometraje, luego de repente hubo un corte, y la narración cambió. Los fans se dieron cuenta de inmediato y surgieron preguntas en las redes sociales. ¿Por qué estaba apagada la cámara? Reddit y YouTube se inundaron de teorías. Alguien dijo que había algo dentro de la estructura que se salía de la temática del programa, tal vez un símbolo, un dispositivo o un cadáver. Algunas personas también afirmaron haber visto imágenes en bruto de corta duración en las que se veía un objeto brillante en el interior del túnel.
pero ese vídeo se retiró rápidamente de Internet. La mayor pregunta es que si se encontró allí algo normal, ¿por qué hubo necesidad de ocultarlo? No hubo ninguna declaración oficial de Discovery Channel. Rick y Marty también guardaron silencio al respecto. Tanto secretismo dio más fuerza a la teoría de que hay algo bajo Oak Island que está siendo deliberadamente ocultado al mundo. Y ahora, cuando la verdad se oculta tras la cortina, la curiosidad se intensifica aún más. ¿Realmente se apagó la cámara porque el equipo había descubierto algo prohibido? ¿O todo el asunto no era más que una estratagema para aumentar el TRP? Sea cual sea la verdad, los espectadores están ahora seguros de que esta vez hay un secreto oculto en el interior de Oak Island que puede cambiar la historia. Los trabajadores temen que algunas personas abandonaran la excavación y huyeran. A medida que la excavación se adentraba más en el pantano, el ambiente se volvía aún más extraño. Algunos miembros del equipo no dijeron nada ante la cámara, pero extraoficialmente empezaron a filtrarse cosas. Y estas cosas eran francamente desgarradoras. Algunos trabajadores contaron que mientras excavaban cerca de esa estructura sospechosa, sintieron repetidamente como si alguien estuviera presente allí. Es decir, no un ser humano, sino una vibración, una extraña pesadez, miedo e inquietud que nunca antes habían sentido. Un trabajador incluso dijo que mientras excavaba en el interior, oyó un zumbido metálico, como si alguna máquina estuviera funcionando a distancia. Pero cuando preguntó a su compañero, éste le dijo que no oía nada. Además, algunas herramientas electrónicas que se encontraban cerca de la excavación dejaron de funcionar de repente, las señales del GPS se atascaron y los detectores de metales empezaron a emitir pitidos aleatorios, como si hubiera una perturbación magnética. En medio de todo esto, 2 miembros del equipo abandonaron el proyecto al día siguiente. El motivo de su marcha se dio oficialmente como una emergencia personal, pero el resto del equipo sabía que abandonaron el lugar por miedo. Algunas personas creen que hay alguna fuerza como la radiación electromagnética que está teniendo un efecto psicológico en los seres humanos, y algunos lo llaman energía espiritual o paranormal. Pero una cosa está clara: esta excavación no solo ha excavado el suelo, sino que también ha empezado a poner a prueba el valor humano, Reddit, y las teorías de los fans base alienígena o bóveda templaria. En cuanto se mostró ese repentino corte de cámara y el silencio del equipo en el episodio de Discovery Channel, estalló una bomba de teorías en Reddit y YouTube. En pocas horas, los hilos empezaron a llenarse en los subreddits de Oak Island. La gente empezó a comparar capturas de pantalla de episodios antiguos. Algunos usuarios muy avispados hicieron zoom y analizaron las imágenes borrosas del escáner de radar y afirmaron que la forma rectangular parecía una sala de control y no una antigua cámara acorazada. Entonces surgió una teoría popular: la base alienígena. Algunas personas empezaron a decir que este lugar podría ser en realidad una antigua instalación alienígena que fue abandonada aquí hace siglos y que el Pantano Norte fue creado artificialmente para que pudiera permanecer oculto. Por otro lado, también volvió a ponerse de actualidad la charla sobre los caballeros templarios y los símbolos masones en la antigua historia de Oak Island. Alguien en Reddit compartió una imagen que mostraba una marca en forma de cruz encontrada durante las excavaciones cerca de la zona del pantano y dijo que esta marca se parecía a los antiguos símbolos de la masonería. En algunos hilos se decía incluso que Discovery Channel y el gobierno ya sabían que allí había algo que no podía revelarse al mundo. Así que se cortaron las imágenes, se mantuvo en silencio a los trabajadores y ahora se ha creado una situación similar a un apagón mediático. En YouTube han aparecido muchos vídeos de desglose al respecto, en los que se analizan en profundidad imágenes de radar, entrevistas y filmaciones anteriores. Antiguo mapa de Oak Island. Se ocultaba antes la ubicación de la bóveda. Hay tantas historias y teorías sobre Oak Island como documentos antiguos han ido saliendo a la luz. Pero un mapa dibujado a mano de la década de 1700 que se encontró recientemente ha ahondado las dudas sobre North Swamp. Este mapa no es un mapa corriente. Se encontró en una colección privada en el que la isla de Oak se muestra con gran detalle.
Y lo más sorprendente es que la zona del pantano aparecía marcada con un círculo aparte en ese mapa, como si allí se señalara algo especial. En ese momento, es decir, En aquella época, es decir, en el siglo XVIII, Oak Island no se exploraba como ahora. En tal situación es inevitable preguntarse si esta zona se puso de relieve en aquella época, entonces, ¿qué había allí que estaba oculto desde hacía tantos años? Algunos historiadores creen que el pantano norte no es en realidad un pantano natural, sino que está hecho por el hombre. Es decir, que antes había allí alguna estructura o camino que luego se convirtió en terreno fangoso, rellenándolo con tierra y agua para que a nadie se le ocurriera cavar allí. Cuando a Rick y Marty se les mostró este mapa, también estuvieron de acuerdo en que coincidía con las antiguas pistas. En los viejos episodios también se indicó muchas veces que algo grande podría estar oculto bajo el pantano. Ahora la pregunta es, ¿la ubicación de esa bóveda se mantuvo intencionalmente cubierta durante siglos? Y si es así, ¿por qué? ¿Algún grupo secreto guardó esta información solo para sí mismo? Esta bóveda no es solo un almacén de oro, sino un lugar sagrado de alguna antigua civilización u organización. Teorías bíblicas. El Arca de la Alianza, los misterios de Oak Island, a menudo no se han limitado solo al tesoro. Muchas veces también han apuntado hacia lo religioso y lo bíblico. Y tras el nuevo descubrimiento de North Swamp, las teorías bíblicas han vuelto a entrar en discusión. Algunos expertos y teóricos creen que lo que se esconde en Oak Island puede no ser solo oro o joyas, sino también el Arca de la Alianza. Arca de la Alianza. Según la Biblia, era un cofre divino en el que se guardaban las tablas de piedra de los 10 mandamientos. Se cree que tenía el poder de Dios e incluso tocarla era una invitación a la muerte. Ahora surge la pregunta de cómo pudo llegar este cofre a Oak Island. Algunas teorías dicen que los caballeros templarios que traían reliquias sagradas de Oriente Próximo escondieron el arca en algún lugar después de las cruzadas, y Oak Island puede ser uno de esos lugares ocultos. En episodios anteriores se ha hablado varias veces de la conexión eclesiástica de Oak Island. Algunas pistas también muestran símbolos que se asemejan a la iconografía cristiana. Al mismo tiempo, las tallas de piedra encontradas en un lugar también parecen códigos religiosos. Cuando el equipo de Rick y Marty excavaron cerca del pantano, la ubicación y las medidas coincidían con algún plano antiguo, como si hubiera sido diseñado como una enorme estructura religiosa. Ahora bien, toda esta teoría parece tan increíble como intrigante. Porque si realmente hay una reliquia como el Arca de la Alianza enterrada bajo Oak Island, entonces esto podría llegar a ser no solo el descubrimiento de un tesoro, sino el mayor descubrimiento en la historia de la humanidad. La intervención del gobierno canadiense. Preparativos para sellar el yacimiento. Las excavaciones en Oak Island llevan años realizándose, pero esta vez la situación es un poco diferente. El ambiente se ha vuelto tenso de repente tras la estructura encontrada bajo el pantano norte. Empezaron a llegar noticias de que el gobierno canadiense había intervenido para detener la excavación. La noticia corrió como la pólvora, y todo el mundo quedó conmocionado. Mientras que antes toda la información sobre la excavación se mostraba en el programa de Discovery Channel, ahora se restringe el acceso de los medios de comunicación al yacimiento. No se permitió a la prensa acudir al lugar, y las autoridades locales reforzaron la seguridad en torno al lugar. Algunos periodistas intentaron llegar a la zona cero, pero se les impidió el paso. Cuando los periodistas preguntaron, la respuesta fue que no era posible acceder debido a razones de seguridad y a la investigación en curso. Pero quienes llevan años observando Oak Island comprendieron que aquí se oculta algo. Nunca antes había sucedido que los propios Rick y Marty detuvieran la excavación o que los medios de comunicación se mantuvieran a distancia. Ahora la pregunta que surge en la mente de la gente es, ¿qué descubrió el gobierno que está tratando de ocultar al público en general? ¿Se encontró allí algún objeto relacionado con la seguridad nacional? ¿O algún artefacto que pueda crear controversia religiosa o política? Algunas teorías incluso dicen que lo que hay bajo Oak Island no es solo un tesoro, sino un secreto que el gobierno ha estado suprimiendo durante décadas. Y ahora que la excavación se acerca a esa verdad, han comenzado los esfuerzos por controlarla.
La verdadera reacción de Rick y Marty. No podemos explicar lo que vimos. Rick y Marty siempre han sido dos fuertes pilares en la historia de Oak Island. Ambos hermanos estaban tan implicados físicamente en la excavación como emocionalmente en esta misión. Pero tras el último descubrimiento de North Swamp, la reacción de ambos fue tal que se comprendió que esta vez el asunto no es ordinario. Rick suele ser tranquilo, pero cuando dijo a la cámara, «Hemos perturbado algo que probablemente llevaba siglos durmiendo», todos se quedaron atónitos. Hubo una larga pausa después de esa frase y la seriedad en su rostro decía claramente que el asunto era muy profundo. La cámara no pudo enfocar ese momento durante mucho tiempo y la escena se cortó. Por otra parte, Marty, que siempre contempla la excavación desde un punto de vista práctico y lógico, también se mostró emocionado esta vez. Lo que vimos, dijo, no podemos describirlo con palabras, y quizá no deberíamos. Había miedo, sorpresa y una extraña inquietud en su rostro, como si se hubiera revelado una verdad que no es seguro ni siquiera tocar. Algunos miembros del equipo dijeron que Rick se había alejado de la excavación durante algún tiempo y Marty también puso la excavación en pausa temporal. La razón que se dio para esta pausa fue la seguridad y el descanso, pero los de dentro sabían que la razón era otra. Los fans creen que Rick y Marty han visto o sentido algo que está más allá de la comprensión humana. Algo que no solo está relacionado con el tesoro, sino que puede sacudir el entendimiento de toda la civilización humana. Ahora que Rick y Marty están tan preocupados, piensan, ¿qué podría haber realmente allí? Quizá algún poder ancestral, algún peligro despertado o algo que el mundo nunca quiso saber. Un choque tecnológico, un dispositivo activo bajo el pantano. El giro más sorprendente se produjo durante la excavación del Pantano Norte, cuando la actividad magnética del lugar empezó de repente a comportarse de forma extraña. El geofísico presente con el equipo de excavación dijo que en una parte concreta el magnetómetro mostraba una lectura que apuntaba hacia una fuente de energía activa. El significado estaba claro. Había algo bajo tierra que perturbaba las ondas magnéticas, y esta perturbación comenzó de repente como si esa cosa se hubiera encendido ahora. Ahora bien, el uso de detectores de metales y sensores en la excavación de Oak Island no es algo nuevo, pero esta vez las lecturas fueron tan fuertes que el equipo sintió que alguna máquina antigua o dispositivo de energía estaba enterrado en alguna parte. Según el informe del geofísico, el campo electromagnético de este lugar es completamente diferente al del resto de la zona. Como si allí hubiera una fuente de energía que funciona a una frecuencia muy baja. Otra cosa que conmocionó a todos fue el fallo de la brújula. Algunos miembros de la tripulación dijeron que su brújula mostraba repetidamente la dirección equivocada y cuando se probaron los componentes electrónicos, muchos aparatos dejaban de funcionar en ese punto concreto. Ahora la pregunta es, si se trata de una máquina antigua, ¿quién la construyó? ¿Es la tecnología avanzada que quedó de una civilización antigua? ¿O forma parte de alguna fuerza que sigue activa hoy en día? Algunos incluso dicen que podría tratarse de un mecanismo de defensa que se había mantenido en modo de reposo durante siglos para proteger el tesoro. Y ahora, en cuanto la excavación llegó a ese lugar, el sistema empezó a reaccionar. Sea lo que sea, una cosa es segura. El Pantano Norte ya no es solo un lugar misterioso, sino que tal vez sea una antigua zona de ingeniería en cuyo interior algo sigue vivo o activo. Filtración de imágenes de drones. En el vídeo borroso se ve algo moviéndose. Cuando se detuvo temporalmente la excavación y se mantuvo a los medios de comunicación alejados del lugar, la gente empezó a pensar que definitivamente se estaba ocultando algo grande. Y entonces ocurrió lo imprevisto. Un vídeo borroso grabado con un dron se ha filtrado en Internet. En la grabación, el dron sobrevuela el pantano y se acerca a una zona concreta. De repente, hay un movimiento en el agua fangosa como si algo se hubiera movido desde abajo. La cámara no pudo enfocar correctamente, pero ese único vistazo creó una tormenta en Reddit y YouTube. Algunas personas descompusieron el vídeo a cámara lenta y afirmaron que en la grabación se veía algún objeto mecánico moviéndose bajo el agua. Algunos dicen que podría ser parte de alguna máquina antigua, mientras que otros incluso consideran que se trata de una criatura biomecánica. Algunas teorías incluso decían que estaba relacionado con extraterrestres,
mientras que otras decían que era la puerta automática de la bóveda templaria que se protegía a sí misma. Este vídeo fue visto por miles de personas en apenas unas horas, pero luego fue retirado repentinamente de YouTube. La razón dada fue reclamación de derechos de autor por parte de terceros desconocidos. Ahora bien, ¿quién era ese tercero? ¿Discovery Channel o alguien más? ¿Y ahora qué? ¿Dónde excavará el equipo a continuación? Lo que sea que se haya encontrado bajo el pantano norte, ya sea una antigua estructura, una máquina o una misteriosa bóveda, ha cambiado por completo el rumbo de la excavación. Ahora la pregunta es, ¿qué va a hacer el equipo a continuación? Tanto Rick como Marty tienen muy claro que el siguiente paso tendrá que darse con mucho cuidado. La excavación ya no es como una búsqueda del tesoro normal. Ahora se ha convertido en una búsqueda que exige tanto cautela científica como respeto histórico. Según las fuentes en la siguiente fase, el equipo se dispone a abrir por completo la parte del pantano donde se han encontrado más perturbaciones electromagnéticas y formaciones similares a túneles. Pero la excavación no será tan fácil porque el suelo pantanoso, el agua, y ahora la vigilancia gubernamental están haciendo que todo este proceso sea aún más delicado. Algunos informes también afirman que la siguiente fase de excavación se realizará íntegramente con drones subterráneos y robótica a distancia para que los humanos puedan estar protegidos de cualquier peligro desconocido. Entonces, ¿se abrirá por completo el pantano del norte? Puede que sí, pero esta vez cada paso se dará con cuidado, porque el equipo sabe lo que sale ahora. Puede ser la verdad más impactante de la historia. Hasta ahora hemos visto Oak Island como una búsqueda de oro, pero la reciente excavación en North Swamp ha demostrado que no se trata solo de una historia de oro. Se trata de un misterio en el que pueden estar implicados la ciencia, la religión, la historia y quizás incluso poderes sobrenaturales. Ahora el camino en el que el equipo está avanzando, hay peligro y verdad presentes juntos a cada paso. Imágenes de drones, lecturas magnéticas, interferencias del gobierno y el cambio de expresión de Rick Marty. Todo esto indica que el verdadero juego acaba de empezar. Si no quieres perderte la siguiente parte de esta búsqueda, suscríbete al canal ahora.